la conferencia El proceso de formación y afirmación de la vocación científica a cargo del doctor Modesto Montoya Zabaleta. Demos la bienvenida al doctor Modesto Montoya con un fuerte y caluroso aplauso. Muchas gracias a la comisión organizadora del 20º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación, que se realiza en este hermoso ambiente. Bueno, lo que voy a tratar hoy día es básicamente mi experiencia personal, porque la ciencia es eso, la ciencia tiene que ver con lo experimental y la interpretación de los experimentos. De modo que no puedo hablar sobre formación y afirmación de vocación científica, sino mi propia experiencia, de cómo se formó en mí este placer por la ciencia, por la tecnología. En primer lugar, debo señalar que desde muy temprano, desde que comienzo mi escuela primaria, estuve en Chimbote, observando los inicios de la industria pesquera, frente al mar, en la playa que ahora se encuentra el Hotel de Turistas, en la Plaza 28 de Julio, y lo que siempre me entusiasmó es justamente la riqueza de la playa. Había en esa época muyes, de lo cual se hacía ceviche, carreteros, animalitos que se movían por la arena a gran velocidad, delfines que pasaban de vez en cuando, es decir, una variedad de vida que me llamaba mucho la atención y me quedaba pues por las tardes observando todos esos detalles, guiados por un maestro de la escuela El Santa, quien le gustaba mostrarnos cómo la naturaleza manifestaba sus diversos aspectos. Muy bien, aquí tenemos ahora la vista de este hotel de turistas. Imagínense la imagen en la que yo vivía todas las tardes en Chimbote, sobre todo en verano, que además esta playa era visitada por turistas de diversas partes del mundo, de modo que desde muy temprano me puse en contacto con personas que hablaban otros idiomas diferentes al mío. Obviamente Chimbote en esa época pues era una playa hermosa, blanca, diferente a la que actualmente es. La experiencia de interrelación con otras personas, de otras culturas, es muy importante para estimular la curiosidad de los jóvenes, de los niños. En mi caso principal, incluso encontré a los 8 años allí una gran amiga, también de mi edad, que iba desde Lima hasta Piura, pasaba sus vacaciones en Piura y era en Chimbote donde descansaba con sus padres. Y esa amiga, que la conocí hace 8 años, a los 8 años de edad hasta ahora, nos vemos, vamos al cine, justamente producto de esa experiencia de la niñez. Muy bien, pero también en esa época, en los años 50, Chimbote fue testigo del nacimiento de una industria increíblemente avanzada para la época, que es la industria siderúrgica. Fui entonces testigo desde los primeros años de su construcción. Acá tenemos la planta de hierro que se está construyendo a unas cuantas cuadras de mi casa, el barrio Bolívar, donde yo vivía. De modo que desde la niñez tuve contacto con la industria, en este caso la siderúrgica. Pero a los 8 años de edad, mi madre, que era una apasionada de su tierra, no pudo soportar más la vida lejos de su pueblo, de donde yo nací, dicho sea de paso, en Salpo, Otusco, La Libertad, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí está una idea del pueblito, una foto del pueblito. Notan ustedes que existe acá nuestro estadio, no es el Estadio Nacional, pero es una cancha de fútbol, donde el deporte para mí era muy interesante, porque nos pasábamos la mayor parte del tiempo yendo a recoger la pelota que se iba laderas abajo. Esa cancha de fútbol entonces para mí fue bastante interesante por ese motivo. Pero por otro lado,
lo más importante que había en mi pueblo era de que la escuela, que la ven acá, estaba en la plaza de armas, en la plaza central. Significa que en ese pueblito lo más importante que había era la educación. Desafortunadamente un alcalde, que no quiero recordar su nombre, ha expulsado la escuela de la plaza de armas y ha puesto la municipalidad, lo que significa que más importancia le da a lo político y no a la educación. Es ahí donde comienza a derrumbarse el Perú. Como dijo Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? Cuando se dejó de dar importancia a la educación. Cuando una escuela que estaba en la parte principal del pueblo es trasladada a no sé qué lugar y es colocada allí los burócratas, los políticos. Bien, otra cosa importantísima para la vocación es tener contacto con la belleza de la naturaleza. En ese sentido, los costeños pueden ver el mar, como hemos visto en Chimbote, que es extraordinario, pero mucho más hermoso, mucho más atractivo son los lugares de la sierra donde yo viví. Por ejemplo, acá tenemos del pueblo donde yo nací, se ve esas nubes que están en la parte central. Esas nubes que están en la parte central son las nubes que cubren el Valle de la Libertad de Trujillo. O sea, Trujillo está sumergido bajo las nubes, totalmente oculto. Y vemos de aquí, de este lugar, el mar y por supuesto una cosa importantísima, los fenómenos astronómicos. Mi abuelo, otra parte importante de la vocación es tener personas que aman la ciencia. Mi abuelo, cuando me vio a los 8 años de regreso, me dijo: hijo, tú eres el hijo de mi única hija. Tenía 10 hijos y una hija, y eres el mayor de ellos, de modo que yo te voy a enseñar lo único que sé, solamente 2 cosas: observar y pensar, y te voy a enseñar cómo es eso. Lo primero que tienes que hacer es responderme una pregunta muy sencilla: ¿a qué hora se acuesta en el mar de Trujillo la luna llena? No sé si ustedes alguna vez se habrán puesto a pensar en esa pregunta, pero yo la tuve a los 8 o 9 años de edad. ¿A qué hora se acuesta la luna llena en el mar? Y como él me había hablado de observar y pensar, 2 cositas, dije: primero tengo que observar. Así que me puse a observar cada vez que salía la luna, para ver si primero estaba llena y después seguirla a qué momento se iba a acostar. Ocurrió un día, una tarde, a las más o menos 6 de la tarde, salió la luna llena, lo que me dio un poco de miedo porque esta se iba a acostar bien tarde en la noche. Tenía que estar despierto para verla acostarse. Lo más bravo para mí fue que se acostó a las 6 de la mañana, así que toda la noche me la pasé en blanco, no todo en blanco, de vez en cuando dormí un poquito porque no podía soportar, pero el espectáculo fue extraordinario porque la luna llena se acostó allá al fondo donde están las nubes, ¿no es cierto?, totalmente amarilla, roja, que parecía el sol que se estaba acostando al atardecer. Ese espectáculo jamás lo puedo olvidar, porque significó para mí el inicio de mi pasión por la astronomía. La luna llena se acuesta en el mar a las 6 de la mañana y parece el sol que fuera a las 6 de la tarde. Pero por otro lado, es importante para la vocación vivir lugares extraordinarios, y mi pueblo para eso es extraordinario. Los visito a ustedes, nosotros cada 1 de mayo hacemos una caminata a este pueblo. Los invito a la Puerta de la Sierra, en el Tirón, en la calle Unión, prolongación Unión de Trujillo. Ahí partimos a las 7 de la mañana. Nos vamos a este pueblo para ver lo que han visto ustedes en la diapositiva anterior, que es esta: ver Trujillo. Con suerte lo vemos sin nubes, pero también es, ¿qué cosa es? La Cordillera Blanca completa. De este pueblo, del Cerro Rangash, se observa toda la Cordillera Blanca, desde el pico del Huascarán, que está bien a la derecha, y el Alpamayo, que parece esa pirámide aquí a la izquierda vuestra. Se observa de allí la Cordillera Blanca, que está a 160 kilómetros de distancia, y se puede observar también todos los fenómenos que esto conlleva. Hemos hecho un recorrido con científicos del Instituto Geofísico del Perú y también con el Servicio de Meteorología e Hidrología.
CENAMI, para hacer de este lugar un observatorio hidrológico, atmosférico y astronómico. Y aquí vamos a evaluar cómo va perdiendo agua los glaciares de la Cordillera Blanca por efectos del calentamiento global. De modo que es importante el contacto con la naturaleza. Y también un poco de suerte. Mi abuelo era propietario de las tierras más altas de este lugar, que es el Cerro Ragache, y también de los lugares donde están los restos arqueológicos de la cultura budista, que fue uno de los 4 centros culturales de la cultura mochica, perdón, de la cultura chibú, la que estaba Chanchan, Marca Huamachuco, Samana y mi pueblo budista, que luego se llamó Salta. Es una suerte que me hace además pensar que soy con mucho orgullo descendiente de una cultura importantísima, que es la cultura chibú, a la que los chiclayanos también pertenecen, esta cultura de gente científica que inventó un montón de cosas, entre las cuales está la astronomía, la observación astronómica, pero sobre todo inventó la tecnología de la biometalurgia, que convertían objetos de oro pobre en contenido en objetos que parecían de oro compacto. Bueno, en fin, ese es otro tema, pero lo importante para la vocación de la niñez entonces es tener contacto con la naturaleza hermosa, extraordinaria, no una naturaleza que sea pues desagradable, donde hay edificios artificiales, cemento, polución, contaminación, sino entrar en contacto. Y está a 3 horas de Trujillo, de modo que esto no es una cosa de lejos. Pero por otro lado también, cuando estuve en ese pueblo, fui testigo y practicante de la agricultura, de la ganadería, del transporte, digamos, medieval. Aquí tenemos un niño, no soy yo, pero es un niño que se desplaza tan igual como yo me desplazaba en esa época, en un burro, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que subí un burro para una cuesta, estaba tranquilo yendo, y de repente llega a la cima el burro, y luego a la bajada empezó a correr, y obviamente caí. Hasta ahora me duele el cuerpo de esa experiencia. Y mi abuelo, que se dedicó a enseñarme para ser científico, me dijo que una actividad importante para la ciencia, para el conocimiento, para la observación y pensar, es el pastoreo. De modo que me asignó la tarea de pastor. Todos los días, sábados y domingos y vacaciones, yo me iba con una manada muy pequeña para mi edad, me la habían asignado de acuerdo a mi edad, para que me encargara de las ovejas, unas 20, 30, no me acuerdo muy bien. Entonces me pasaba todo el día observando los insectos, las arañas, las lagartijas, las culebras, pero además cómo crecían las plantas, la papa, el trigo, la cebada, e incluso participé en los procesos de la agricultura, desde la siembra hasta la cosecha, y también de la crianza de los animales, desde que los animales se fecundan, los apareamientos entre burros y burras, yeguas y caballos, es decir, he visto de todo, de modo que yo sonreía en la escuela secundaria cuando me querían enseñar de cuántas partes estaba compuesta la planta, qué cosa es el embarazo de los animales. Todo eso yo lo había visto ya en la edad muy temprana, entre 8 y 11 años. Por supuesto, la agricultura en esos lugares es no muy avanzada. Aquí tenemos una yunta. De esta manera también participé en la siembra con ayuda de la yunta de toros, y por supuesto eso fue también una experiencia muy agradable. En el pastoreo, mi enemigo principal fue el tiempo, sobre todo en la época de lluvias. Miren ustedes esta imagen casi impenetrable. Yo me veía totalmente indefenso de los zorros que se querían llevar las ovejas. Yo no veía más allá de 1 metro. También fue una experiencia que me permitió hacer una serie de estrategias de defensa de la vida de los animales. Y una cosa también extraordinaria fue el descubrimiento del camino de los incas. Desde Salpo, para ir a sacar mi certificado a Otusco, que está, no sé, a 20, 30 kilómetros, a pie. Usaba el camino de los incas y llegaba mucho más rápido que los ómnibus, porque mi abuelo decía que los ómnibus han sido construidos para que la gente llegue más lento.
Una vez mi abuela me dijo, vamos a Otusco, ¿quieres ir en ómnibus o a pie? Le dije, abuelita, estamos en tiempos modernos, quiero ir en ómnibus. Entonces ve tú primero, me dice, yo voy después porque yo voy a pie. No comprendí muy bien, pero sí comprendí cuando llegué al pueblo, a la capital, mi abuelita ya me estaba esperando. Me dice que el camino del Inca llega más rápido que el ómnibus. Un inventor inglés, en una conferencia en Londres, cuando le pregunté por qué los incas no habían inventado la rueda, y él me dijo, los hombres inventan solamente las cosas que les sirven, y en las montañas de Perú, utilizar la rueda más bien es una desventaja. Más rápido se llega a pie, cortando camino por las cordilleras. De modo que, por este puente que ustedes ven allí, a los 11 años ya, fui a encontrar mi certificado, a buscar mi certificado de primaria a Otusco, donde me tuvieron que tomar una fotografía porque en mi pueblo no había. Bueno, en fin, por otro lado también tuve la suerte de contar con un padre muy creativo. En este pueblo de Salpo, él se dedicó a hacer guitarras. Acá tienen la etiqueta, fábrica de instrumentos de cuerda, La Ideal, y de Álvaro Montoya, mi padre, Mansiche, número 37. Entonces fui también testigo de cómo se hacen guitarras, el proceso de hacer las curvas de las maderas de guitarra. De modo que ustedes podrán notar que la niñez que tuve fue realmente para ser científico, no me quedaba otra alternativa. A los 11 años de edad, dado que en Salpo no había secundaria, bajé nuevamente al Chimbote y allí ingresé al Politécnico Nacional del Santa, que se llamaba en esa época Instituto Industrial número 36. De modo que a los 11 años tuve contacto con los experimentos de electricidad, la conexión de circuitos, focos, todos los instrumentos de casa tuvieron que ver conmigo al aprender electricidad en este Instituto Industrial. Al lado del Politécnico, del Instituto Industrial, está la Gran Unidad San Pedro. ¿Hay alguno que estudió en la Gran Unidad San Pedro Chimbote que levante la mano? Ahí hay algunos. Ahí estudió Toledo, Alejandro Toledo, en la misma época yo, del 61 al 65. Mientras que nosotros hacíamos experimentos de electricidad, don Alejandro dormía estudiando ahí porque le hablaban en la pizarra, con tiza y pizarra. Nosotros haciendo experimentos, de modo que tenemos otra experiencia tecnológica. Pero por supuesto también nos llevaban a pasear a fines de junio, los días de San Pedro al mar, y se conoció y conocí la riqueza del mar y la forma como este nos daba los alimentos, porque también allí surgió la industria pesquera que convirtió a Chimbote en el primer puerto pesquero del mundo, con la parte negativa que destruyó completamente la playa, que era tan hermosa en los años 50, la hizo tan contaminada que hoy realmente es insoportable estar cerca de ella. Y la planta siderúrgica que yo quería tanto, la vi un poco con forma diferente porque contaminaba, echaba humos a la ciudad. Allí tenemos que ver entonces con el uso adecuado de la tecnología, y hay que cuidar el ambiente porque esto tiene que ver con la salud, produce una serie de enfermedades. De modo que un pueblo tan hermoso, pero poco desarrollado como Chimbote, se convirtió en un puerto industrial, pero contaminado. Eso nos hace reflexionar en cómo hacer para que haya un desarrollo sostenible y sin poner en riesgo la vida humana. Muy bien, para hacerlo breve, terminé la secundaria técnica, conociendo la naturaleza, los animales, los vegetales, la industria eléctrica. Hice mi práctica de técnico electricista en la planta siderúrgica. Entonces para mí tuve la suerte también de que me enviaran al Politécnico José Pardo de Lima, que no había en esa época ni TecSub, ni Cibertec, ninguno de estos institutos que hay ahora, pero el único que había era el Politécnico Superior José Pardo, donde hice electricidad a un nivel mucho más avanzado, pero ahí me di cuenta que tenía que hacer física porque es la que explicaba todas las partes fundamentales de la ingeniería. Y a partir de ese momento estuve con la idea de ingresar a la UNI, ingresé, estudié física, me enviaron luego a Francia a hacer doctorado en física nuclear, y a mi regreso me hice la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí me gustaba tanto la ciencia de niño que dije, lo mejor que puedo hacer es crear un semillero de científicos. Y creamos un semillero de científicos que fue la admiración de gente internacional.
Por ejemplo, acá tenemos el semillero de científicos con este chico que ahora ya tiene 27 años y bueno, varios niños que tienen ahora una tremenda vida increíble. El chico este que está en el centro, además de gustarle la ciencia y la tecnología, se ha metido a hacer cálculos de inversión de capital. Se ha comprado ya un departamento a 3 cuadras del Arco del Triunfo para que vean que la ciencia también da réditos, es rentable. Pero en esa época, estamos hablando de 95, se está formando este semillero para fomentar la vocación científica de la computación, la informática, como ustedes están ahora interesados. Este chico estaba interesado en esto. Y el hombre de blanco que está aquí, ¿quién crees que es? Es premio Nobel de Física, se llama Leon Lederman, el mismísimo científico que escribió el libro que se llama La partícula Dios, de God Particle, que ahora está tan de moda y que habla todo el mundo sobre la partícula de Higgs, la partícula de Dios. El libro fue escrito por este científico que vino a visitarnos a nuestro semillero y luego en Estados Unidos ha formado un semillero similar a este que se llama hands-on, es decir, trabajo con las manos. La ciencia es experimental. Bueno, adivina, de paso me ven a mí mirando, entre ellos jovencitos, todavía no tan acabado como ahora, pero ahí estoy interesado en qué está pasando en ciencia. Aquí me encuentro con este mismo premio Nobel en una laguna de Bariloche, en Argentina, donde conversé mucho sobre las partículas elementales. Ahí viene la otra parte de la vocación. Vemos lo que se llama la confirmación de la vocación, la afirmación de la vocación, cuando uno tiene la oportunidad de tomar contacto con científicos célebres, con científicos famosos en el mundo. La sensación que uno tiene es que realmente está en contacto con la gente que crea conocimiento a nivel internacional. Eso le confirma y le afirma a uno su vocación para seguir en ese campo. De modo que este contacto con los científicos internacionales también es importante y la universidad debe siempre promover ese contacto con ellos. Pero al mismo tiempo hay otro premio Nobel de Física, Abdus Salam, y lo ven allí, el que tiene cabellos blancos, que nos enseñaba a nosotros estos secretos de las partículas elementales y de estos que se están creando en el laboratorio de Ginebra del CERN, que está buscando el origen del universo, de estas partículas elementales que ahora son tan famosas. Este señor es Abdus Salam, y nuevamente a mí me encuentro por allí con este científico con el que tuve largas conversaciones sobre el tema, que ahora está totalmente de moda. He escogido estas láminas porque nos muestran que la ciencia moderna, la partícula Dios, las partículas de Higgs, etc., no son ajenas a uno que se interese en ciencia y tecnología. Tenemos otro premio Nobel que está directamente relacionado con este tema, se llama Carlos Rubbia, que está leyendo un librito que escribí en los años 90 sobre física de partículas y altas energías. Él es un gran conocedor del tema y lo tienen allí leyendo mi libro, por lo que me hizo un gran honor. Aquí estamos con él en una conversación frente a un periodista conocido, Alberto Cuquín, que era presidente de la Asociación de Reporteros Extranjeros, corresponsales extranjeros en Lima, y tuvimos allí una entrevista que fue publicada en su momento y que nos muestra pues claramente que cuando uno tiene vocación de ciencia, no solamente se dedica a hacer experimentos, sino que se contacta con la gente que se dedica al tema de la ciencia a nivel internacional. Ahora bien, las fotos que les he mostrado, tanto de Leon Lederman como Abdus Salam y Carlos Rubbia, son fotos que dan la vuelta al mundo. Acá tenemos, por ejemplo, ahí tenemos a Salam, el que está en el centro, ustedes vieron en la página anterior, que fue premio Nobel en 1979, y luego tenemos acá a Carlos Rubbia, que también lo vieron en una foto anterior, que fue premio Nobel en 1984, precisamente por descubrir estos secretos que tienen que ver con la unificación de las partículas, de las fuerzas, y que nos hacen comprender el mundo, la naturaleza, el universo. Muy bien, pero mucha gente dice, pero ¿para qué me sirve la partícula de Dios? Esa gente que gasta miles de millones de dólares, ¿cuál es su utilidad? Bueno, la partícula de Dios, o el bosón de Higgs, en realidad podemos decir no sirve para nada. Sin embargo, la curiosidad, la pasión, la vocación científica
hace que para producir esta partícula, Dios, o el bosón de Higgs, se ha tenido que inventar magnetos con superconductores que permiten hacer ahora, por ejemplo, imágenes de resonancia magnética nuclear. Se ha tenido que inventar sistemas de detección de radiación que ahora permite hacer diagnóstico temprano de una serie de enfermedades. Y para el mundo en que ustedes están, fueron los científicos que buscaban la partícula Dios con estos tremendos aceleradores, que para comunicarse entre ellos que estaban dispersos en todo el mundo, tuvieron que inventar la web. De modo que la web es invento de los científicos que buscaban la partícula Dios, porque vieron que era la única forma de trabajar entre miles de científicos, que es el número de científicos que participan en estos tremendos experimentos. De modo que la curiosidad científica está totalmente ligada a la informática, a la comunicación, a la computación, porque además tuvieron que inventar computadoras súper veloces para tratar millones de eventos por segundo. Todo ello hace pues que en realidad la curiosidad científica produce hechos que nosotros no teníamos idea. Hoy se concreta en objetos, en productos y en servicios que nos sirven día a día, que están en nuestras casas, que están en las oficinas, y en el caso de la web ya es obviamente tan presente que no tendría por qué explicarlo más, pero lo que sí debo señalar que es producto de científicos que buscaban comprender la naturaleza. Comprender la naturaleza no significa pues ser un tipo medio ido, un poco perdido, no. Para comprender se necesita inventar instrumentos, sistemas, computadoras, etcétera, para probar las teorías. Esas computadoras, esos sistemas sirven en la vida diaria y es así como avanza la humanidad a punta de descubrimientos y a punta de inventos que sirven para hacer esos descubrimientos. Ciencia y tecnología entonces están tremendamente ligados, y lo que me da mucha pena es que nuestro país todavía no comprende, los políticos no comprenden, los medios de comunicación no comprenden. Hoy en el hotel puse la televisión, que han descuartizado a un personaje, la cabeza por allá, las piernas por allá, que un carro se cayó en un puente. No hay ni una noticia científica, ¿no? No hemos visto una conferencia que se haya dado aquí en la universidad que tanto cuesta organizarla. Tenemos un país que aparentemente aborrece el conocimiento, aborrece la ciencia porque no la comprende. La ciencia es apasionante, extraordinaria, pero no es presentada de esa manera. Pero por otro lado, el gobierno, al nombrar ministros y tantas cosas, casi siempre escoge, no sé, me encontré la vez pasada con que el ministro de Salud, ¿qué profesión tiene? A ver quién sabe. Cualquiera pensaba que es un médico, por lo menos para promover la medicina en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no? Es un economista. Entonces el mensaje que se le da a los jóvenes es: ¿qué se necesita en el Perú? Economistas, ¿no? Los sociólogos, economistas, abogados están por todos lados, y el gobierno les da empleo, les da puestos y les da la responsabilidad de un país. La afirmación de la vocación científica y tecnológica es en gran parte responsabilidad del Estado. Dar un ejemplo a los jóvenes que es una buena carrera a seguir significa también poner a los que han seguido estas carreras en los lugares que le corresponden. Somos un país entonces que aborrece la ciencia y la economía. El gobierno aparentemente la aborrece. No es el caso de países que están subiendo a gran velocidad, como es el caso de China. En China, de los 10 miembros del Comité Central del Gobierno, de los 10 miembros, 9 son ingenieros y científicos. Solamente hay uno que es economista. Acá es al revés. De modo que la afirmación de la vocación científica y tecnológica es responsabilidad del Estado, y es ese Estado que nosotros tenemos que buscar. Nosotros como electores tenemos que ir buscando candidatos que prometan ciencia, pero no como el presidente Ollanta, que prometió un ministerio de ciencia y tecnología, prometió una carrera de investigador y después nada, un año de comisión en comisión. Significa pues que también tenemos que luchar por una verdad científica que no es la verdad electoral. Y los invito a todos ustedes, con toda sinceridad, con todo cariño, si quieren que nuestro país cambie y se vuelva un país no solamente productor de materias primas, primario exportador, como dice el presidente Ollanta Humala, él mismo dice: nosotros somos un país primario exportador.
tenemos que promover la ciencia y tecnología, tenemos que ir a los eventos científicos y tecnológicos, y los invito entonces a ustedes a participar cada año 2 veces, los primeros días de enero y los primeros días de agosto, totalmente gratuito. Este año hemos tenido 3 científicos de la NASA: Julio Valdivia, arequipeño; Brian Zuta, limeño; José Aponte, del norte, creo, de Trujillo, incluso creo que de Chiclayo. Trabajan en la NASA porque de jóvenes tuvieron esta vocación científica, apasionados. Ellos son enviados por la NASA, pagados por la NASA para venir a este encuentro científico. Tenemos a David González, que viene de la Agencia Espacial Europea, para exponer sus satélites, la informática que usa para hacer procesamiento digital de imágenes. Es decir, todos estos aspectos de alta tecnología, de peruanos que están conquistando el mundo a punta de ciencia, ellos se presentan en este encuentro, totalmente gratuito, gracias a la participación de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, pero también de una serie de otros laboratorios que no voy a mencionar, sería muy largo. Solamente he escogido la parte de la NASA y la informática y la computación. Los invito a participar. Inscríbanse ya desde ahora. La página es fácil de recordar: www.encuentrocientificointernacional.org. Los espero en Lima y, por supuesto, si hay alguna pregunta, encantado. Gracias.